Buenas noches, Hola, buenas noches. ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Ustedes pueden verme ahí? No, ¿no? A ver, ahora. No, profe. Ah, ahora sí. Ahí sí. Listo. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Pudieron ver el partido de Argentina por casualidad? ¿Se amargaron tanto como yo? ¿O no? Qué locura. No aprendemos a jugar más, ¿eh? Qué terrible, querido. Qué mal, qué mal. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Bien, profe, todo bien. Gracias por preguntar. Bien, 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 profe, todo bien. bueno. Bueno, hoy vamos a, a ver, hoy vamos a seguir con el tema que arrancamos el otro día, que es el tema de empresa, diferenciar empresa de fondo de comercio y del concepto jurídico de sociedad comercial. Vamos a esperar a que se terminen de conectar el resto de los chicos. Y después lo que vamos a hacer es un pequeño examencito de multiple choice, autoevaluativo, como para ver cómo venimos con el tema de los conceptos y demás. Así que bueno, no se asusten, no se desconecten y después vamos a hacer un pequeño múltiple choice, a ver cómo estamos avanzando, ¿les parece? Así que bueno, vamos a esperar un cachitito más a ver si se conectan el resto y arrancamos. Bien, ¿ustedes tienen o han visto el año pasado conceptos económicos de empresa? ¿Tienen alguna materia vinculada al tema de el análisis de las sociedades comerciales y fondo de comercio? ¿O todavía no han visto esos conceptos hasta el día de la fecha en el instituto? Juan Pablo. Juan Pablo. Linda Alvarado o Víctor. ¿Pueden darme Eh, algún concepto de empresa para ustedes? ¿Qué es una empresa para ustedes? Una organización con fin o sin fin de lucro puede ser. Muy bien. En términos generales, hablamos de empresa cuando estamos hablando de una organización, de elementos que de alguna manera mm, fija un empresario con el propósito de generar ganancias, un lucro. Está perfecto. Ahora, esa organización de bienes, de elementos, pero vamos a ver que dentro de lo que es el fondo de comercio hay elementos materiales e inmateriales. Eh, ese concepto de empresa, ¿es un concepto jurídico o es un concepto económico? Cuando yo hablo de empresa, ¿es un concepto que viene del mundo, digamos, de lo jurídico o viene del mundo de la economía? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué te parece, Jimena? ¿Yo viene del lado de la economía o del mundo jurídico, el concepto de empresa? Para mí viene desde el punto de vista económico. Bien, para mí también, profe. bien. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de empresa como concepto, es un concepto económico, no es un concepto jurídico. Cuando nosotros hablamos de un concepto jurídico, es un concepto que está estructurado en el marco de una norma jurídica. Y no hay una norma jurídica que nos diga empresa es esto, porque la empresa es una entidad, ¿sí?, organizada por el empresario con un objetivo, y que el mundo del derecho la hace propia a los efectos de regularla. Ahora, cuando nosotros hablamos de regulación, desde el punto de vista jurídico, no es que vamos a regular el comportamiento, los bienes y derechos de la empresa, sino que vamos a regular ciertas situaciones que se generan en el ámbito de la actividad mercantil vinculados a el fondo de comercio, a la sociedad comercial, pero no estrictamente a la empresa. Porque empresa en términos concretos es un concepto económico, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de empresa, tenemos que generar una división entre lo que es el concepto de empresa, del concepto de sociedad comercial, de persona jurídica y de lo que sería un fondo de comercio, porque son entidades distintas, ¿sí?, y se regulan de una manera distinta. Cuando yo hablo de un fondo de comercio,
sí está regulado por la ley 11.867, que es la ley que regula qué elementos componen al fondo de comercio, en qué momento el comerciante puede transmitir y de qué manera un fondo de comercio, qué ocurre con las deudas que componen el fondo de comercio, de qué manera se va a sanear o se va a poder disponer debidamente de un fondo de comercio y cómo se va a poder transmitir, qué procedimiento hay que llevar adelante, pero es el concepto que, desde el punto de vista jurídico, tenemos del fondo de comercio. Ahora, cuando hablamos de empresa, hay distintas teorías que tratan de decir o tratan de explicar si la empresa es un sujeto de derecho, si es un objeto de derecho o si no es ninguna de las dos cosas. Se llaman teorías subjetivas, objetivas o mixta, ¿sí? O una teoría negatoria. Hoy vamos a ver en la clase, primero, qué es empresa para nosotros, cómo se diferencia la empresa de la sociedad mercantil o la sociedad comercial, qué es el fondo de comercio, qué significa ese concepto y cómo se transfiere. Y por último también vamos a ver hoy el tema de ciertos litigios o ciertos conflictos que se pueden dar en el ámbito mercantil y cómo se solucionan. Si nosotros un conflicto mercantil lo vamos a transitar a través de la mediación prejudicial obligatoria o si tenemos que ir ante un conflicto mercantil directamente a la justicia ordinaria. Bien, eso es lo que vamos a ver hoy. Bien, para arrancar, dijimos recién que empresa es un concepto económico. Entonces, cuando nosotros hablemos de empresa, vamos a tratar de generar una diferencia entre lo que es el concepto económico y el concepto jurídico. Empresa, para el derecho, se la ha tratado de explicar conceptualmente o conceptualizar, y hay una teoría que habla de que la empresa es un sujeto de derecho. ¿Qué significa esto? Se la emparenta con una persona jurídica. Es un ente que tiene aptitud para contraer derechos y asumir obligaciones, pero la teoría subjetiva de la empresa es una teoría de que por la doctrina ha sido desechada porque se considera de que empresa no es un sujeto de derecho, la empresa. ¿Por qué? Porque una empresa, así en términos generales, como concepto económico, sin una personalidad jurídica, porque por ejemplo un plomero puede tener una empresa, pero si no está regularmente constituida como una sociedad mercantil, o si no tiene un fondo de comercio debidamente registrado o dentro, digamos, del giro mercantil visible, nosotros, digamos, no hay forma de decir que una entidad que yo no puedo ver, que yo no puedo inventariar, es un sujeto de derecho. Eventualmente el empresario será un sujeto de derecho, pero no la empresa en sí. Entonces la teoría subjetiva prácticamente se desecha en forma in limine, en forma primaria. Repito, y para que se entienda, si yo tengo una empresa, ¿sí? Como concepto jurídico, esto es, un plomero que tiene 2 empleados que hacen determinada actividad, ¿yo puedo decir que esa empresa es un sujeto de derecho? No. Eventualmente, el sujeto de derecho, la persona que puede adquirir derechos y realizar una actividad mercantil, va a ser el plomero. Y ese plomero va a regular su actividad como un cuentapropista y los contratos que celebre, verbales o escritos, van a tenerlo a él como sujeto de derecho, no a la empresa que él creó. Por otro lado, hay otra corriente que se llama corriente objetiva, que establece que una empresa es un ente que está compuesto por determinados elementos objetivos. Por ejemplo, en el caso que yo les planteaba previamente de un plomero, yo voy a tener el plomero por un lado, voy a tener los elementos que componen la actividad mercantil del plomero, y esos elementos objetivos, esos bienes materiales o los bienes inmateriales de los cuales se vale el plomero para realizar la actividad, constituyen la empresa. Si, por ejemplo, tiene un camión, si tiene maquinarias, si tiene caños para hacer la actividad, digamos, que él desarrolla, esos elementos objetivos son parte de la empresa. Si esos elementos subjetivos yo le agrego, por ejemplo, empleados, un nombre de la empresa, por ejemplo, plomería, no sé, Juancito, el nombre de la empresa, el local, los contratos, esos elementos inmateriales van a componer la empresa en términos jurídicos. Bien, yo puedo decir que esos elementos objetivos, materiales e inmateriales
constituyen un concepto jurídico de empresa? Tampoco. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tiene el comerciante, en este caso el plomero, son derechos independientes sobre los bienes que tiene. Si él tiene una camioneta y con esa camioneta realiza la actividad empresaria, en realidad lo que tiene es un derecho de propiedad sobre la camioneta. Si tiene empleados, tiene una relación contractual con los empleados que puede estar registrada o no estar registrada. Si tiene una marca, pero por ejemplo no la tiene registrada la marca, tiene un derecho respecto de esa marca, pero cada uno de estos elementos va a tener una significación o una regulación jurídica independiente. ¿Por qué? Porque en ninguno de los casos que yo les acabo de explicar, él tiene una sociedad regularmente constituida, es una sociedad de hecho. Entonces el concepto jurídico de empresa, de vuelta, no es abarcado por estas relaciones que tienen, digamos, estas relaciones que él desarrolla en el giro comercial, que tienen regulaciones independientes. Respecto de sus bienes, él es propietario. Si, por ejemplo, tiene contratos, va a tener una relación contractual con los empleados, como les mencioné previamente, y cada situación va a generar una regulación jurídica específica. Pero no tengo una empresa como objeto de derecho. Por otro lado, hay una teoría, que es la teoría negatoria, que dice justamente lo que les acabo de explicar. Una empresa, ¿sí? Que no ¿Teoría está, qué, profe? Perdón. ¿El nombre cómo es? una teoría negatoria, que dice que empresa no es ni un concepto subjetivo, digamos, no tiene una naturaleza subjetiva ni objetiva. Es una teoría que establece que la empresa, ¿sí? Como concepto, es un concepto económico, no es un concepto jurídico. Nosotros vamos a tener que analizar, en el caso de que una persona tenga una empresa, pero que no sea o no esté constituida legalmente como una sociedad mercantil, a una persona que tiene una sociedad de hecho, se le aplican las normas de las sociedades de hecho, o las relaciones que genere en el giro comercial van a tener una regulación específica. Y no hay una regulación legal concreta de empresa como concepto jurídico. En resumidas cuentas, lo que se ve desde el ámbito del derecho es que no hay un concepto jurídico de empresa. El concepto de empresa es un concepto netamente económico. Ahora, desde el ámbito judicial y jurídico, perdón, más que judicial jurídico, sí tenemos conceptos de otras dos entidades que se relacionan mucho con el concepto de empresa. Estas dos entidades, respecto de las cuales tenemos conceptos jurídicos, son, por un lado, el Fondo de Comercio, que sí está de alguna manera regulado legalmente, y por otro lado, el concepto jurídico de sociedad comercial, que también está regulado legalmente. Entonces, si yo quiero trazar una línea divisoria entre un concepto jurídico y un concepto económico, vamos a hablar de un concepto jurídico cuando está regulado por una norma jurídica. Y yo tengo una norma jurídica que regula el Fondo de Comercio y tengo otra norma jurídica que regula la sociedad comercial. ¿Sí? Entonces, ahí sí hablamos de conceptos jurídicos. La ley 11.867 regula, ¿sí?, en la vida, las características, las formas de transmisión de los fondos de comercio, y la ley 19.550 regula el nacimiento, constitución, características, liquidación, extinción, la muerte, vamos a decirlo de alguna manera, de las sociedades comerciales. ¿Está? Ahora, me gustaría por ahí, es más, ahora pensándolo, hay otro concepto jurídico que también se relaciona con todo esto. Si yo estoy hablando de empresa, fondo de comercio, sociedad comercial, y digo que el fondo de comercio y la sociedad comercial son conceptos jurídicos, me faltaría otro concepto jurídico vinculado a empresa. ¿Cuál es el otro concepto jurídico? Porque está de alguna manera regulado, está conceptualizado en una norma, específicamente en el Código Civil y Comercial. ¿Cuál es el otro concepto que nosotros tenemos jurídico vinculado a empresa? ¿Cuál sería? A ver si alguno lo saca. Yo digo que empresa es un concepto económico, sociedad comercial es un concepto jurídico y fondo de comercio es un concepto jurídico. ¿Qué otro concepto jurídico tengo que está vinculado a la empresa? Y vinculado a la sociedad y vinculado al fondo de comercio. ¿Cuál sería? A ver, Juan Pablo,
¿Qué otro concepto jurídico tengo ahí que está vinculado a estos temas que estamos viendo hoy? Y el negocio. El negocio sería algo muy parecido a la empresa. El negocio sería muy parecido a la empresa. Es más, la empresa se puede dividir en sucursal, filial, ¿sí? Según las características que tiene. ¿Sí? Pero estamos hablando ya de conceptos económicos. Digamos, filial, sucursal, ¿sí? Local. Son conceptos económicos, no son conceptos típicos del ámbito jurídico. ¿Sí? Es cómo uno puede dividir el giro prestacional, el giro comercial de un emprendimiento. Eso lo van a ver más en marketing, en comercio. En el ámbito judicial no, en el ámbito jurídico no. Vamos a hablar de, y ahí voy al tema. El otro concepto que ustedes han visto el año pasado vinculado al tema de sociedades o vinculado al tema de una empresa, un comercio, es el concepto jurídico de persona jurídica. Si yo hablo de sociedad comercial, estoy hablando de una persona jurídica. Entonces, ese sí es un concepto netamente jurídico. Persona jurídica, ¿por qué? Porque si yo digo que un concepto jurídico es sociedad comercial vinculada al comercio, sociedad comercial es la especie de un género más amplio. ¿Cuál es el género más amplio de la sociedad comercial? La persona jurídica, la persona de existencia ideal. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional es una persona jurídica, una asociación cooperadora es una persona jurídica, una asociación civil sin fines de lucro es una persona jurídica, y una sociedad mercantil, una sociedad comercial regulada por la ley 19.550, es una persona jurídica. Ahora, dentro del género personas jurídicas, la sociedad comercial es la especie, es un tipo. Ahora bien, lo concreto es que dentro del concepto general de personas jurídicas, la sociedad comercial es una, y no tiene y no guarda una relación directa, porque no son sinónimos, de fondo de comercio, ni tampoco es sinónimo de empresa. Lo que quiero que quede muy claro es que empresa es un concepto económico y no jurídico. En cambio, sociedad comercial sí, persona jurídica sí, fondo de comercio sí. Bien. Cuando nosotros hablamos de la regulación de las personas jurídicas, tenemos que remitirnos a qué fuente, al Código Civil y Comercial. Si yo hablo de fondo de comercio, nos vamos a remitir a una ley que es la ley 11.867. Y si yo hablo de sociedad mercantil, estamos hablando de la ley 19.550. Si yo quiero ver cómo se regulan cualquiera de estos elementos o estos entes, tenemos que ir a esas fuentes jurídicas, a esas normas jurídicas. También podríamos ir a la Constitución, podríamos ir a las otras fuentes del derecho, la doctrina, la jurisprudencia, eso sería lo de menos. Sabemos que son las fuentes, son todos los elementos por los cuales nosotros tenemos conocimiento de cómo se expresa el derecho, pero concretamente, si queremos ver la regulación, tenemos que ir a las normas específicas que la regulan. Bien. Entonces, si no son conceptos, si no son sinónimos, si no son conceptos idénticos, ¿cuál sería la diferencia entre una empresa y una sociedad comercial? ¿Puede haber una empresa que no tenga una sociedad comercial? ¿Puede haber una sociedad comercial que no tenga una empresa? Bien, para responder esto, tenemos que, de alguna manera, imaginarnos, ¿puede haber una empresa, chicos, que no esté constituida como una sociedad comercial? ¿Qué te parece, Ailén? ¿Puede haber una empresa que no esté constituida como una sociedad mercantil? ¿Qué te parece? Para mí no. Bien. Jimena, ¿puede haber una empresa que no esté constituida como una sociedad comercial? Para mí tampoco, profe. Bien. Por último, vamos a preguntar a alguien más. Juan Pablo, yo le pregunté. Víctor, ¿puede haber una empresa que no esté constituida como una sociedad comercial? Yo creo que no, profe, porque se necesita una sociedad, digamos, empleados y todo lo que eso lleva. Bien. Bueno, ahora yo les voy a explicar y anótenlo. Puede, y en realidad está lleno de empresas que no están constituidas como sociedades mercantiles. Vamos a suponer, ¿tienen alguna persona conocida que tenga alguna actividad comercial, por ejemplo, no sé, gastronómica, que fabrique tortas, digamos, que las cocine y las venda?
¿Tienen algún conocido que haga eso? Bien. ¿Tienen algún conocido que haga trabajos de herrería en la casa o se vaya al domicilio y suelde y arme algo, una reja? Un albañil que tenga una actividad mercantil, un comercio, ¿sí? Una empresa con alguna persona que contrata eventualmente, que va él, va con su maquinita, su mezcladora, sus palas, sus baldes, y realiza una actividad mercantil, ¿sí? Nosotros vamos a tener montones de ejemplos de personas que no tienen un local, pero tienen una empresa. También podemos tener un ejemplo de una persona que de pronto alquiló un local para realizar esa actividad, ¿sí? No solamente realiza trabajos de herrería, sino que pone un taller, monta un taller y pone herrería Gastón y realiza una actividad mercantil desde el punto de vista económico, tiene su empresita, su empresa, y ninguno de los casos que yo les expliqué han constituido a través de una escribanía, un contrato de constitución de SRL, o lo han hecho en forma independiente, con certificación de firmas, y lo han presentado en la Dirección de Personas Jurídicas de La Plata. Nadie constituyó una sociedad mercantil, una sociedad comercial, en los términos de la ley 5.550, y tampoco puede ser que tengan un local, como para decir que tienen un fondo de comercio. Entonces, ¿pueden haber casos de empresas sin sociedades comerciales? Está lleno. Le digo más, creo que la inmensa mayoría de las empresas chicas que nosotros conocemos no están regularmente constituidas. Si ustedes hacen un ligero panorama y buscan 10 cuadras donde tengan locales comerciales, entran y les preguntan a las personas, ¿ustedes están constituidos como una sociedad mercantil? Como SRL, sociedad anónima, sociedad colectiva, en comandita simple, la que sea. ¿Qué le van a decir la mayoría? No, puse el local, lo alquilé, pedí la autorización en la municipalidad, lo habilité y chau. Soy yo, Gastón Daneri, que vendo chicles, vendo golosinas y tengo la autorización porque soy monotributista y realicé los trámites pertinentes en la municipalidad y en la AFIP para tener un negocio. ¿Me explico? No tienen una constitución de una sociedad en los términos de la ley 5.550 y no son una sociedad comercial. ¿Sí? Bien. Entonces la respuesta es, pueden haber empresas que no son sociedades comerciales. Ahora, ¿pueden haber sociedades comerciales que no sean empresa? La otra pregunta. Ahora vamos a ver qué dice Linda Alvarado. Linda, ¿pueden haber sociedades comerciales, esto es que ya están constituidas, tienen contrato constitutivo, tienen un estatuto, tienen designados a sus administradores, a su presidente de SA, a su gerente de SRL, tienen un órgano de fiscalización, todo lo que vamos a ver más adelante, pero ¿puede una empresa, una sociedad regularmente constituida no tener una empresa? Linda Alvarado, a ver qué me dice. Si la empresa está, o sea, si en el concepto de empresa está basado a que es con fin de lucro, puede ser que sí hayan sociedades que no representen el concepto de Empresa. empresa. A ver, déjame, la respuesta está orientada. O sea, ¿por qué vos decís que habría una sociedad regularmente constituida que podría no ser empresa? porque, o sea, si por ejemplo hay diferentes tipos de sociedades, no todas van a la parte comercial. Puede ser una sociedad, no sé, justo sin ánimo de lucro, puede ser el caso, y está organizada como una empresa. Muy bien, pero ojo, cuando yo hablo de Sí. sociedad comercial, no estoy hablando ok. de una asociación civil sin fines de lucro. Siempre Claro. una sociedad comercial tiene fin de lucro. Siempre. Claro. ¿Entendés? Por eso es una sociedad comercial. Ahora, ¿puede una sociedad comercial realizar actividades sin fines de lucro? Sí, podría. Por ejemplo, una sociedad que tiene mucho dinero, de pronto lo dona. ¿Sí? Puede tener actividades sin fines de lucro, pero el grueso, el sustrato, el objeto de la sociedad mercantil tiene que ser generar ganancia, porque para eso se crea. Bien, pero igual, digamos, el fundamento de tu respuesta, esto vinculado a que hay sociedades comerciales que no tienen fines de lucro, sería errado, porque en principio siempre una sociedad comercial tiene fin de lucro.
pero Bien. pueden realizar actividades no No. buscan lucro, sino lucrativas. Bien. Bien. Pero la respuesta está orientada. A ver, Verónica Villalba, ¿puede haber una sociedad comercial que no tenga empresa? Sí, para mí que puede. Y dame un ejemplo, por ejemplo, ¿cuál sería una sociedad comercial que de pronto no tiene una empresa detrás? Y, por ejemplo, puede ser, usted dio el ejemplo del albañil. ¿Sí? Ellos pueden tener una empresa que está, bueno, orientada en el trabajo que hacen, ay, no me sale. ¿Sí O tiene sea, lucro? pueden, A ver. no sé si, no puede tener fines de lucro, pienso yo, no sé. Sí. Porque usted dijo que el concepto de empresa es un concepto económico, o sea que pueden ser con fines de lucro y sin fines de lucro. No. La La- empresa es un concepto económico, la obviamente empresa. tiene fin de lucro. La empresa tiene fin de lucro. Mi pregunta es, ¿yo puedo tener una sociedad regularmente constituida y que no tenga empresa, que no tenga nombre, ni marca, ni empleados, ni bienes, ni mercadería, ni local? ¿Puede haber una empresa, una sociedad comercial regularmente constituida que no tenga nada de lo que nosotros conocemos como los elementos de una empresa? No. No. A ver, Manuela. ¿Una cooperativa? No, porque es una cooperativa. Ya está, es otra cosa. No es una sociedad comercial. Ah, Tampoco una o aunque se cooperadora. dedique al comercio, tampoco. Tampoco. Es una regulación específica. Está bien. Otra cosa. A ver. Entonces no, profe, porque todo no constituye a la empresa, Bien. los bienes. Para no confundirlos más, les voy a decir que efectivamente sí. Puede haber una sociedad comercial en la cual hay un contrato constitutivo, un estatuto. Por ejemplo, yo creo una empresa con Jimena Poza, con Ailén Jacobsen, con Víctor Narváez, con Juan Pablo, con Linda Alvarado. Nosotros 6 constituimos una sociedad comercial. La constituimos en el marco de la ley 19.550 y le damos la tipología de una SRL, en la cual todos somos dueños de supongamos, a ver, ¿cuánto sería? ¿Qué porcentaje sería para llegar al 100%? Somos 6. Vamos a sacarlo a Juan Pablo y a Linda Alvarado. Vamos a sacarlo. La sociedad la constituimos con Víctor, Ailén y con Jimena. Más fácil. 25% cada uno. ¿Está claro? 25% somos 4. No soy buena en las matemáticas, pero entre 4 me es más fácil. Y tenemos un 25% de capital accionario, de cuotas partes de la SRL, y somos 4 dueños. Jimena Poza va a ser la gerenta de la SRL. Constituimos una SRL. Bien. ¿Tenemos empleados? No. ¿Tenemos maquinarias? No. ¿Tenemos mercadería que vamos a vender para ganar dinero? No. ¿Tenemos un local y autos? No. No tenemos absolutamente nada. ¿Cómo se llama esa empresa? Perdón, esa sociedad. Una sociedad fantasma, chicos. Si yo tengo una sociedad... Profe, entonces está lleno, porque... Exacto. Está lleno porque la mayor parte de actividades comerciales se hacen bajo ese manejo. Está lleno de sociedades que se crean para desvirtuar los derechos de terceros, para dejar de pagar algunas deudas. Se crean sociedades que no tienen absolutamente nada, lo único que hacen es facturar actividades que no realizan nunca, y el día de mañana que uno le quiera hacer un juicio, de pronto se encuentra con una sociedad que no tiene ni siquiera capital, tiene depositado una cierta cantidad de dinero en el banco y se terminó. Dan todos los balances anuales en cero, prácticamente con pérdidas, y compran y venden algo que nadie sabe bien de qué es. Bien. Ahora, en términos concretos y legales, ¿tenemos una sociedad regularmente constituida? Sí, hay una SRL reconocida, aprobada por estatuto y demás. Representa sus balances cada cierta cantidad de tiempo, anualmente, tiene sus libros en blanco, factura cada tanto, y está regularmente constituida. Ahora, ¿tiene empresa? No, no tiene nada. Entonces podemos tener... ¿Cómo? Ficticio sería todo. Es una sociedad fantasma. Nosotros llamamos una sociedad fantasma. Pero no es ficticio porque en realidad existe. Si yo pido informes, esa sociedad regularmente constituida existe, tiene un nombre aprobado y demás, pero
no tiene empresa. Yo puedo crear una empresa con Jimena, con Ailén y con Víctor, con el objeto, por ejemplo, de, supongamos, forestar un campo y a partir de ahí generar una ganancia en la venta después de los árboles, y de pronto la constituimos y después nos arrepentimos al otro día. Y la dejamos. Y no hacemos ningún tipo de actividad. Puede pasar que uno cree una sociedad y que de pronto se desentienda del objeto. Pero esto nos lleva a la afirmación de que pueden existir sociedades sin empresas. Y también pueden existir empresas sin sociedad regularmente constituida. ¿Está claro? Bien. Hoy vamos a ver nosotros, al margen de esto, de que no son sinónimos empresa y sociedad, que hay un concepto intermedio que es el de un fondo de comercio. Cuando hablamos de fondo de comercio, es lo que dijo hace un rato Juan Pablo, que si yo tengo un negocio, siempre que nosotros tengamos un negocio, un local, vamos a tener distintos elementos que se acercan mucho al concepto jurídico de empresa. ¿Por qué? Porque yo voy a visualizar a alguien encargado de ese negocio y además voy a visualizar maquinarias, estantería, mercadería, fachada del local, nombre del local, teléfono del local, documentación del local. Esos elementos a los cuales le puedo sumar la clientela, los contratos de trabajo, los empleados, es lo que nosotros denominamos desde el ámbito jurídico el fondo de comercio. Es lo que más se acerca al concepto de empresa, porque el concepto de sociedad comercial, como les expliqué antes, es tener un contrato constitutivo, ¿sí?, que crea a una sociedad, designando las autoridades y demás, pero ahí no vemos si tienen empleados, ahí no vemos si hay maquinaria, si hay mercadería, no vemos nada, vemos papeles nada más. En cambio, en un fondo de comercio sí vemos al empresario, vemos al comerciante, vemos a los empleados, vemos a la maquinaria, la estantería, el nombre, la clientela, elementos de lo que nosotros llamamos el fondo de comercio. Ese ente, esa entidad, está regulada en la ley 11.867, que es la que dice qué es un fondo de comercio y cómo yo puedo transferir legalmente el fondo de comercio. Ahora, después de lo que les expliqué, Jimena, ¿yo puedo tener un fondo de comercio sin tener regularmente constituida una sociedad comercial? ¿Sí o no? ¿Puedo tener un fondo de comercio y no tener una sociedad regularmente constituida? Y sí, profe. Exacto. Yo tengo un fondo de comercio y no tengo como comerciante constituida una sociedad regularmente constituida, digamos, una sociedad regular. Porque directamente soy monotributista, tengo las habilitaciones pertinentes en la municipalidad, eventualmente en la provincia si quiero vender alcohol o lo que fuere, según el tipo de actividad que voy a realizar. En algunos casos alcanza con la autorización municipal y en algunos casos necesito una autorización provincial, por ejemplo, para realizar algunas actividades. Pero no tengo una sociedad regularmente constituida, no quise constituir una sociedad. Ahora, el comerciante que tiene un fondo de comercio y no constituye regularmente una sociedad comercial, ¿cuál es el principal problema que tiene? El principal problema que tiene es que todas las actividades que realice sin constituir una sociedad regular respecto de su actividad mercantil, va a responder, en el caso de un litigio, o en el caso de alguna situación que le genere responsabilidad, por ejemplo, se le electrocuta dentro del local un empleado, o un consumidor, un cliente. O por ejemplo, vende un producto y el producto está contaminado y genera daños en la salud de una persona. O por ejemplo, sale a entregar un producto y con un automóvil del comercio, del fondo de comercio, lastima a alguien, mata a alguien en el camino. Bien, en todas las situaciones que el comerciante tiene un fondo de comercio y no constituyó regularmente una sociedad, lo que le va a pasar es que toda la responsabilidad que pueda llegar a generar en el marco de ese emprendimiento o en el marco de ese fondo de comercio, va a tener que responder con qué patrimonio, con el patrimonio propio. Va a responder con su propio patrimonio ante cualquier situación de responsabilidad, laboral o civil. ¿Está claro? En el caso de que el comerciante que tiene una empresa, que tiene un fondo de comercio,
y quiere deslindar su patrimonio del patrimonio de la sociedad o de la actividad mercantil, ¿qué va a tener que hacer? Tiene que constituir una sociedad regular para poder dividir los patrimonios. Esto significa que si hay una situación de responsabilidad laboral o civil, quienes quieran demandar al empresario no pueden tocar su patrimonio, tienen que tocar o tienen que demandar al patrimonio de la sociedad. Si, por ejemplo, a mí se me ocurre mañana realizar una actividad mercantil, por ejemplo, crear un corralón para vender productos y materiales de la construcción. Y yo quiero hacerlo como una actividad mercantil. Yo tengo 1 millón de pesos que lo quiero invertir en realizar esa actividad mercantil. Y le propongo a Jimena, a Juan Pablo y a Aileen Jacobsen invertir todos una cierta cantidad de dinero, comprar materiales, comprar un camión, armar un local y empezar a vender productos. Yo quiero invertir 1 millón de pesos, pero no quiero que si hay una situación de responsabilidad puedan afectar mi patrimonio, que puedan ir contra mi casa, contra mi auto. Yo quiero simplemente invertir esa cantidad de dinero en una idea, en un proyecto mercantil. La única forma de proteger mi patrimonio y dejar únicamente expuesto ese millón, esa inversión, es constituir una sociedad mercantil. Porque de esa manera, cuando yo construyo esa persona jurídica, le otorgo un patrimonio. Ustedes vieron el año pasado que uno de los atributos de las personas jurídicas es tener su propio patrimonio. Bien, si yo constituyo una sociedad regular, le estoy otorgando en el estatuto y en el contrato constitutivo un patrimonio. Y cualquier acreedor que quiera demandar a la sociedad regularmente constituida va a poder atacar únicamente el patrimonio de esa persona jurídica. Va a poder atacar el patrimonio de esa sociedad comercial, pero no podría atacar el patrimonio de los miembros que constituyeron la sociedad mercantil, porque el principio básico de crear una entidad comercial en el marco de la ley 19.550 es proteger el patrimonio de los socios. ¿Está claro? Si ustedes quieren proteger su patrimonio, pero quieren invertir en un proyecto comercial, la única forma de generar una situación, digamos, de protección de su patrimonio anterior es constituir regularmente una sociedad mercantil, en el marco de la ley 19.550. ¿Está claro? Después vamos a ver más adelante que hay situaciones en las cuales un acreedor podría intentar romper esa protección que te da la ley 19.550 cuando, por ejemplo, los socios crean la sociedad comercial con el propósito de frustrar o perjudicar los derechos de terceros. Cuando uno crea la sociedad con el fin de perjudicar a otro, ahí, cuando uno actúa en fraude a la ley, ahí el acreedor podría ir contra el patrimonio de los socios. Pero es una situación excepcional. Si uno constituyó regularmente la sociedad, protegería su patrimonio. ¿Sí? Bien. Ahora se va a cortar el video. Arrancamos de vuelta, la última parte. Vamos a arrancar con 10 minutitos de un examen autoevaluativo de múltiple choice, y después terminamos la clase con el tema de fondo de comercio, empresa y sociedades comerciales, y arrancamos un cachito en el tema de litigios en la actividad mercantil. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta que se corte el video? No, profesora, claro. ¿Está bien? Bueno, Verónica Villalba, ¿alguna duda? No, profe, no. Bueno. Cuando usted dijo después, yo había anotado Sociedad Anónima y SRL. Sí. Pero después que lo explicó lo entendí. Ah, bueno. Igual hay muchas más, hay muchas más. Después lo vamos a ver cuando veamos sociedades. Hay muchos tipos de societarios más. Pero bueno, ahí seguimos ahora cuando reactivamos. Engánchese de vuelta, por favor. Vámonos mates.